Dios los bendiga. Me alegra mucho verlos, me da mucha felicidad. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Amén, lo vamos a leer juntos. ¿Todo lo tenemos? Lo leemos para la gloria de Dios. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pueden tomar asiento, hermanos. La enseñanza del día de hoy lleva por título Cerca del Padre. Quiero, hermanos, que miremos una cosa importante. ¿Cuál es el título de este capítulo que acabamos de leer? El Valle de los Huesos Secos. Si ustedes recuerdan la historia, en este momento Ezequiel está siendo llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos. Quiero que leamos el primer versículo del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermanos, esta es una experiencia espiritual que Ezequiel está viviendo, pero que nos dice muchísimo acerca de nuestras vidas. En este momento, Ezequiel está viendo un montón de huesos secos. Quiero que veamos una cosa. Cuando un ser se muere, cuando un cuerpo muere, pasa varias etapas para descomponerse. La primera etapa que pasa un cuerpo es la fase fresca. La fase fresca es cuando el cuerpo aún tiene, está recién muerto y aún tiene ciertas partes frescas, y lo que sucede ahí es que las bacterias que tenemos en nuestro interior empiezan a comer esas partecitas frescas. Después de eso salen microbios, y ellos empiezan a actuar, y los líquidos que hay en el cuerpo, recuerden, hermanos, que nuestro cuerpo es 80% líquidos y agua, empieza a salir del cuerpo, y entonces el cuerpo empieza a perder peso. Después de que sucede eso, entonces sí, los huesos empiezan a secar. Después de eso, lo que sucede es que queda nada más piel, cartílago y huesos en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros leemos a Ezequiel diciendo que estaba en un valle de huesos secos, está hablando de muertos que murieron hace ya mucho tiempo. No son recién muertos. Y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿será que estos huesos pueden vivir? Veamos el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel está diciendo: pero Dios, ¿tú para qué me preguntas eso? Tú sabes bien que son huesos que ya están secos. Ni siquiera hay piel. Ustedes recuerdan la historia de Lázaro, ¿cierto? Lázaro aún tenía parte de su cuerpo viva y ya olía feo. Y ya las hermanas de Lázaro estaban diciendo: no, es imposible, ya no podemos hacer nada por Lázaro. Pero Ezequiel está frente a huesos absolutamente secos, y Dios le pregunta: ¿será que pueden vivir esos huesos? Ezequiel contesta: tú lo sabes. En realidad lo que él está diciendo es: tú sabes que no. Desde su humanidad, Ezequiel está diciendo: pero es que están secos. ¿Cómo van a tomar vida? Son huesos. De este pasaje podemos sacar nuestra primera conclusión de la enseñanza, y es: alejarnos del Padre nos genera muerte. Si nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a vivir
nuestra vida como huesos secos, realmente sin vida, como que nos falta algo. Hermanos, ¿ustedes han cometido errores últimamente? Amén, ¿cierto? Todos hemos cometido errores. ¿Y qué sentimos en ese momento? Como que, ay, se siente algo feo por dentro, ¿no? Como que uno siente que si Dios está allá, hacia este lado, y yo estoy acá, me alejé un pasito. Y entonces siento que a mi vida le falta algo. Tenemos un dolor, tenemos unas ganas de decir, incluso a veces nos da vergüenza, ¿cierto? Yo después cómo le voy a dar la cara a Dios, yo después cómo vuelvo, y entonces damos otro pasito lejos. Tenemos que sostenernos, así cometamos un error que nos aleja un poquito, debemos decir, volvemos al Padre. Pero si no lo hacemos, nuestra vida se convierte en esto, en huesos secos. Y quiero que lo veamos con una historia que está en la Biblia. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 15, versículo 13. Dice para la gloria de Dios: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué sucedió con la parábola del hijo pródigo? Ustedes lo recuerdan bien. Tenemos dos hijos que están con su papá y de repente uno dice: deme mi herencia que yo me quiero ir, yo me quiero apartar. Y es lo que estamos leyendo en este versículo. El hijo menor se separa de su padre y se lleva toda la herencia y la desperdicia. Es muy probable que este hijo menor haya escuchado muchos consejos de su papá, ¿cierto? Es probable que mientras el hijo crecía, su papá le decía: hijo, tienes que portarte bien, hijo, tienes que cuidar lo que tienes, hijo, no te separes de Dios. Pero cuando el hijo pródigo se separa de su padre, entonces deja de recordar y de escuchar esos consejos de papá. Eso nos sucede a nosotros con Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios nos sigue hablando, ¿cierto? Sí, Él sigue hablando. Él no dice: ah, como usted se fue, entonces ya no le hablo. No, porque Él nos ama. Él nos ama y como un buen papá, siempre está pendiente de nosotros. Entonces Él, aunque nosotros estamos lejos, Él nos sigue hablando: hijo, vuelve, hijo, te estoy esperando. Pero ¿qué sucede cuando nos alejamos? Dejamos de escuchar. Él nos sigue hablando, pero nosotros dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de escuchar esos consejos de Dios, esos consejos de papá, y entonces nos empezamos a alejar. Veamos el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Cuando nosotros leemos estos dos versículos, los leemos bastante rápido y no pensamos en una cosa importante. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer y segundo versículo? Es decir, entre el versículo 13 y el 14, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? Es decir, es un joven que toma una herencia probablemente bastante grande, se va de su papá, gasta la herencia. ¿Cuánto tiempo se demoró el hijo pródigo gastándose esa herencia? Probablemente años, ¿cierto? Probablemente cuando le empezó a dar hambre, él le dio vergüenza volver donde papá. Yo pienso en el hijo pródigo diciendo: me gasté toda la plata de mi papá, ¿con qué cara vuelvo? ¿Con qué cara vuelvo donde mi papá? ¿Cómo le doy yo otra vez la cara a mi papá? Lo mismo que nosotros pensamos cuando nos equivocamos de Dios. ¿Cómo le doy yo la cara a Dios? Entonces yo pienso en el hijo pródigo como un hombre que cuando se acabó la herencia dijo: yo no puedo volver donde papá porque me da vergüenza. Y seguramente empezó a buscar de dónde comer, ¿cierto?
¿Cuánto tiempo pasó en todo ese transcurso? ¿Cuánto tiempo el hijo pródigo estuvo lejos de la casa de su papá? Probablemente años. ¿Qué sucedió después? Vamos a ir al versículo 24. Dice para la gloria de Dios: porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo vuelve a la casa. Yo me imagino al papá saltando por todo lado. Llegó mi hijo, el que se había ido. Y dice de él: mi hijo muerto era. El papá ya lo había dado por muerto. El papá ya lo había dado por muerto. Tanto tiempo había pasado, tanto se había alejado el hijo de su papá, que su papá lo daba por muerto. Y aquí hay un aspecto muy bonito del padre. El padre no lo recibe diciéndole: y se me gastó toda la plata, ¿no? Y se me gastó toda la herencia, ¿no? ¿Y usted con qué me va a pagar? Sin vergüenza. Yo le dije que no se fuera. Y es que se lo dije. Se lo advertí. No. Él lo abraza. Me imagino que lo besa. Probablemente el hijo pródigo venía sucio, olía feo, venía con su ropa gastada, dañada, pero él me imagino al padre saliendo a abrazarlo, darle un beso y decirle: hijo, estás vivo, volviste, llorando. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre, que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando manchamos nuestras vestiduras con el pecado, Dios se acerca a nosotros, nos da un abrazo y nos dice: hijo, estabas muerto y ahora estás vivo. Hijo, te amo. Hijo, no importa que hayas desperdiciado lo que te di, porque a veces hacemos eso. Lo que Dios nos da, nosotros lo desperdiciamos. No es que a mí Dios me dio el don de la música y yo terminé tocando en bares. Eso es desperdiciar los dones de Dios. Pero Dios no nos dice: hijo, te gastaste lo que te di, sin vergüenza. No. A Él no le importa nuestra condición. Cuando nosotros nos acercamos nuevamente al Padre, el Padre está dispuesto a darnos un abrazo, decirnos: te amo, te estaba esperando. Te estaba esperando. Tardaste mucho, pero yo te estaba esperando. Qué bonito, hermanos, es sentir cuando papá nos abraza, cuando Dios nos da un abrazo, cuando nosotros nos alejamos de Dios y volvemos a Él. Lo único que nos queda, hermanos, es llorar a sus pies. Es llorar y decirle: papá, acá estoy. Perdóname. Perdóname porque me alejé. Perdóname porque hice lo que me dijiste que no hiciera. Y Dios siempre está ahí para decirnos: tranquilo, hijo, yo te estaba esperando. Quiero que vayamos por favor al Salmo 91. Vamos a leer el versículo 1. Salmo 91, 1. ¿Lo tenemos? Dice para la gloria de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un versículo hermoso, ¿cierto? Nos está diciendo que nosotros podemos morar al abrigo de Dios, a la sombra de Dios, a los beneficios que nos da Dios, pero con una condición. ¿Cuál es? El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar, hermanos, no es venir los domingos a culto. Eso no es habitar con Dios. Estar continuamente
en la presencia de Dios. Que si yo estoy trabajando, estoy en la presencia de Dios. Que si estoy cocinando, estoy en la presencia de Dios. Que cuando estoy enojado, tengo que seguir en la presencia de Dios. ¿Cómo es nuestra actuación, hermanos, cuando estamos enojados? Podemos decir que a pesar de mi enojo, continúo al abrigo del Altísimo en la presencia de Dios, habitando con Dios. ¿Realmente estoy actuando conforme a habitar con Dios? ¿Él está con nosotros? Sí. Pero cuando nosotros nos enojamos, nos alejamos un poquito. Porque cuando yo me enojo, lo que yo debería hacer es: Dios mío, estoy enojado, ayúdame. Eso es, a pesar de mi enojo, habito con Dios. Pero ¿cuál es la realidad de lo que sucede cuando nos enojamos? Empezamos a pensar y a hablar de todo menos de Dios. Y es que estos niños siempre es el mismo problema, y es que mi esposo, y es que mi esposa, y es que el trabajo, y es que mi jefe. ¿Y Dios? ¿Qué sucede con Dios? Nos estamos alejando de Dios cuando nos enojamos. O de pronto, cuando estamos tristes, cuando hay un momento en que queremos llorar porque la situación está muy difícil, porque nos duele el corazón, buscamos refugio en todo el mundo, menos en Dios. Y entonces dejamos de habitar con Dios. Habitar es vivir con Él, vivir de continuo. Dios no quiere visitantes. Dios no quiere personas que vengan el domingo y digan: Dios, muchas gracias por esta semana, nos vemos en 8 días. Él no quiere visitas. Él quiere personas que habitemos con Él todo tiempo. Que en todo tiempo mi cabeza esté pensando en Dios. Que en todo tiempo yo esté cantando alabanzas a Dios. Que en todo tiempo esté en una continua comunión con Dios. Que yo le hable a Dios y le escuche. Eso es habitar con Dios. Si nosotros realmente habitamos con Dios en todo tiempo, entonces sí, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces sí, estaremos confiados, estaremos descansando en Dios. Pero Dios nos pide algo: habitar con Él. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Dejó de habitar con su papá. Dejó de vivir con su papá. Y entonces, cuando dejó de vivir con su papá, dejó de escuchar sus consejos, dejó de esos momentos en los cuales papá nos regaña, ¿cierto? Se salió de su abrigo. Porque, hermanos, papá también nos regaña. Dios no es un Dios alcahueta con nosotros. Él nos disciplina por nuestro bien. Él no es un papá que dice: ah, te equivocaste, no importa, sigue así. No. Si nosotros nos equivocamos, Él nos sigue amando, pero nos corrige, nos regaña. Así como ustedes que han sido padres han tenido que regañar a sus hijos, ¿cierto? Y probablemente cuando ustedes han regañado a sus hijos se han enojado mucho y han llorado y han dicho: es que usted no me quiere, y van y se encierran solos en el cuarto. De vez en cuando una palmadita por la colita. Cuando Dios nos exhorta, a veces tomamos esa misma actitud. Ay, es que Dios me abandonó. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué me sucede esto? Porque Dios también nos tiene que regañar cuando nos separamos. Porque Dios también nos tiene que corregir un poco cuando nos separamos de Él. Porque Dios también nos tiene que dar una palmadita ocasionalmente. Ese es Dios. Vamos a ir nuevamente a Ezequiel.
capítulo 37, y vamos a leer los versículos 7 y 8 nuevamente. ¿Lo tenemos? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hermanos, es un milagro muy grande que Ezequiel está viendo en su espíritu. Huesos que estaban secos, que ya no tenían piel, que ya no tenían tendones, que ya no tenían carne, empezaron a unirse uno a uno. Empezaron a pegarse y empezaron a formar un ser viviente. Pero quiero que notemos algo. Aquí Ezequiel nos está mostrando un proceso que se llevó a cabo. Es decir, Dios le dice a Ezequiel, profetiza, y él lo hace, pero los huesos se toman su tiempo en unirse. Luego de que se unen, ¿qué sucede? Después de que se unen los huesos, surgen tendones. Después de los tendones, carne, y finalmente, piel. Dios podría haberle mostrado a Ezequiel simplemente que los huesos desaparecían y aparecían personas. Sí, e incluso Dios lo puede hacer. Pero Dios nos dice que acercarnos a Dios y limpiarnos de nuestras manchas, de nuestros errores, es un proceso que toma tiempo. No es que yo venía tomando todos los días de mi vida, me acerqué a Dios y ya no quiero volver a tomar nunca. ¿No? Puede ser, sí, pero Dios nos hace pasar el proceso. Dios nos hace pasar por todo el camino y nos empieza a formar nuevamente, despacio. Quiero que veamos en el capítulo 36, los versículos 26 al 28. Dice para la gloria de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí hay un proceso que Dios nos está mostrando. ¿Qué es lo que sucede en estos versículos? Lo primero que sucede es que Dios nos dice: pondré dentro de vosotros, versículo 26, os daré un corazón nuevo. Después de un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Después, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Después, os daré un corazón de carne. Luego, ¿qué dice? Pondré entre vosotros mi espíritu. Luego nos da obediencia, porque dice: y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Finalmente, versículo 28: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Si se dan cuenta, es un proceso, es un paso a paso que nosotros debemos vivir. Es un paso a paso que nosotros incluso hemos estado caminando, ¿cierto? Algunos van más adelante, otros van más atrás, pero todos vamos en el proceso, todos vamos en el camino. Es como cuando ustedes van a preparar el almuerzo. ¿Con qué se empieza? Poniendo agua, ¿cierto? Ustedes no ponen agua, todos los ingredientes adentro y ya. No, es un proceso. Primero agua, después
aceite, después empiezan por ahí a cocinar otra cosa y finalmente se prepara el juguito. Es un proceso, es despacio, es un proceso que nosotros debemos ir caminando. Nosotros, hermanos, somos o estamos dentro del proceso. ¿O cuál de nosotros puede decir, Dios ya terminó su obra en mí, estoy perfecto, aleluya? Ninguno de nosotros. Ninguno. Seguimos en proceso. Incluso es tan así que seguimos en proceso que hay momentos que nos gana el viejo hombre y cometemos errores. Y nos devolvemos 2 pasitos. Seguimos en proceso. Lo importante es, sabiendo que estoy en el proceso, no me puedo devolver. Porque el proceso es difícil. El proceso incluso duele. El proceso es complicado. Es decir, yo tomaba con mis amigos de toda la vida, los que quiero entrañablemente, y Dios me dice, dejas de tomar y tienes que dejar a tus amigos. Y entonces yo digo, sí, ya no me interesan mis amigos, ya no, los olvidé totalmente. No, hay momentos que yo digo, ay, ¿qué estarán haciendo mis amigos? Me hacen falta mis amigos, pero no me puedo devolver. Tengo que permanecer, tengo que resistir, tengo que continuar caminando, tengo que continuar en el proceso, porque si no continúo en el proceso, pensemos nuevamente en la visión de Ezequiel, 2 huesos se unieron, le salió tendón encima y de repente uno de los huesos se quiere separar. ¿Duele? Claro, se pierde todo el proceso porque el hueso empieza a jalar, los tendones se rompen, la piel se rompe y toca volver a iniciar. No podemos devolvernos, no podemos dar pasos atrás. Hemos caminado mucho, hermanos. Dios ha hecho en nosotros un proceso muy largo. ¿Para nosotros ha sido difícil? Sí, por lo menos para mí ha sido difícil. Para mí ha sido un proceso muy difícil, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que yo estuve mucho tiempo alejado de la iglesia. Mucho tiempo alejado de la iglesia. Y yo creía cuando estaba alejado de la iglesia que mi vida estaba perfecta. Porque yo decía, es que estoy estudiando, es que ya tengo mi futuro organizado, es que tengo mi novia, ya todo está bien. ¿Qué me falta? Nada. Había algo dentro de mi corazón que me decía, tienes muchas cosas, pero no estás completo. Falta lo más importante. Y aquí adentro de mi corazón, hermanos, faltaba algo. Faltaba algo que no podía llenar. Y entonces yo dije, no, pues voy a estudiar más, porque con estudio lo lleno. Y estudié más y seguí ahí, el vacío. Y no, entonces es trabajo lo que necesito. Y entonces empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar, y el vacío ahí. No, el vacío lo llena la familia. Me voy a casar, tengo una novia, voy a organizar mi vida. El vacío seguía ahí. Pero Dios nos tiene tanta paciencia, hermanos. Mucha paciencia. Y cuando me acerqué a Dios, cuando volví a Él, para mí fue hermoso. Porque a mí Dios no me dijo, ¿usted a qué viene? Usted está todo cochino, rebelde, desobediente. Ahora sí viene, ¿no? No. Él me dijo, hijo, te estaba esperando. Él es un Padre amoroso. Y cuando yo me acerqué a Él, encontré que esa fue la única forma en la que ese vacío realmente se llenó. Eso era lo que faltaba y me di cuenta, hermanos, que el vacío no lo llenó estudiar, no lo llenó trabajar,
no lo llenó mi novia, el vacío lo llenó Dios. El dinero tampoco lo llenó. Y es tan así, hermanos, que cuando no he tenido trabajo, cuando no he estudiado, cuando he tenido problemas en mi familia, cuando no he tenido dinero, sigo sintiéndolo aquí adentro. Y con Él me siento completo, aunque el resto falte. Pero el proceso no fue fácil. Dios me pidió cosas. Dios me pidió renunciar a muchas cosas en mi vida. Y para cada uno de nosotros, el proceso ha sido difícil, pero no nos podemos devolver. Cuando estamos en el momento de dificultad, cuando sentimos que nos vamos a devolver, Dios, ayúdame. Y Él dice, aquí estoy, hijo, tómate de mi mano, soporta, aguanta, sigue caminando, porque yo te respaldo. Yo te acompaño. Quiero que veamos el versículo 28, el último paso de ese proceso que nos está mostrando Ezequiel. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Lo que sucede muchas veces es que para nosotros Dios es el Dios de la iglesia. O Dios es el Dios de mis padres. Pero ¿cuándo se convierte en mi Dios? Devolvámonos muchísimo en la historia. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 13. Dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué Dios, aquí Dios le está hablando a quién? A Jacob. ¿Por qué Dios no le dice a Jacob, yo soy tu Dios? Él le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Porque Dios sabía que aún con el proceso que ya había pasado Jacob, para Jacob Dios no era su Dios. Para Jacob Dios era el Dios de sus papás. Era el Dios de sus padres. Era el Dios de, sí, a mí en la casa me enseñaron. Sí, yo lo he escuchado en la iglesia. Pero no era su Dios. No había en su ser ese compromiso con Dios. Y esto es importante, porque cuando para mí Dios es el Dios de la iglesia y a mí me invitan a bailar, yo contesto no, porque en la iglesia no me dejan. O contesto no, porque es que mis papás se enojan. O mi mamá se da cuenta. Mi papá me regaña. Me van a pegar si me pillan. O yo puedo hacer esto aquí en mi casa porque aquí el pastor no está. A mí nadie me está viendo. Yo no tengo ningún problema. Yo en mi casa puedo decir lo que yo quiera porque el pastor no está. Nadie me está escuchando. Ahí está el pastor mayor. Pero cuando yo estoy diciendo eso, entonces para mí Dios es el Dios del pastor. No es mi Dios. Porque cuando es mi Dios, yo soy consciente de tener una relación continua con Dios y que cuando yo estoy haciendo algo malo, Dios está ahí. Y sé que le agrada, sé que no le agrada, y cuando lo voy a hacer me da vergüenza. No porque alguien me esté mirando, sino porque Dios está ahí viéndome. Me conoce y yo lo conozco a Él. Eso es cuando Dios es mi Dios. En este pasaje que acabamos de leer, para Jacob, Dios era el Dios de sus padres. Y Jacob ya había hecho muchas cosas. Y había visto muchas cosas. Pero Dios era el Dios de sus padres.
Veamos el versículo 20 y 21 del mismo capítulo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová ¿qué? Será mi Dios. Ahí Jacob está diciendo: ya no quiero que Dios sea el Dios de mis papás. Quiero que sea mi propio Dios. Quiero tener una relación íntima con Dios. Y una relación íntima es que yo le puedo contar a Dios lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me enoja, lo que me hace feliz. Una relación íntima realmente con Dios. Ser conscientes en todo tiempo que cuando yo estoy feliz, Él está feliz conmigo. Que cuando yo estoy triste, Dios está consolándome. Y cuando estoy enojado, Él está escuchando lo que digo y lo que hago. Y cuando un atracador pasa y se me lleva el celular, Dios está escuchando cómo reacciono. Eso sucede cuando Dios es mi Dios. Dios mismo se le presenta a uno y le enseña. Dios mismo le dice: yo puedo ser tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos? A mí me pasó, perdónenme que les cuente tanto de mi vida, pero para mí Dios era el Dios de mis papás. Para mí Dios era el Dios de la iglesia. Y conocí a la iglesia de siempre, desde niño, pero para mí Dios no era mi Dios. Para mí Dios estaba en la iglesia, estaba en el templo, no estaba en mi corazón. Entonces yo me tenía que portar bien en la iglesia porque están mirando. ¿Qué van a decir el hijo del pastor? Hermanos, eso no es lo importante. Que el pastor mire no es lo importante. Que Dios me mire es lo importante. Qué pena con Dios cuando me equivoco. Y yo le digo a Él, yo le digo a Dios: Padre, a mí ya me da mucha pena pedirte perdón otra vez por lo mismo. Qué vergüenza. Yo os le digo, porque es que uno cae nuevamente en lo mismo. Y Dios está ahí mirándolo. Y yo la primera le dije: Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la segunda: Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la tercera: Padre, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero ya me está dando como pena decirte. Y la cuarta: ¿y en qué momento dejé de hacerlo? ¿Nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. Claro que cometemos errores y muchas veces el mismo error. Pero debemos estar conscientes todo el tiempo que Dios es mi Dios. Tener una relación íntima con Él. No ir a visitar a Dios. Estar con Dios. Vivir con Dios. Jugar con Dios. Habitar en su presencia. Que yo pueda reírme con Dios. Eso es bonito, es hermoso. Me fue muy bien, o alguien me contó un chiste y Dios mío, qué buen chiste. Estoy con Dios. Eso es realmente habitar en todo tiempo con Dios. Cuando Dios es mi Dios, yo tengo una verdadera relación con Dios, no una relación de visita, no una relación de cada 8 días, no una relación de cultos, sino una verdadera relación íntima. Entonces estoy habitando con Dios. Bajo su abrigo. Él está con nosotros en todo tiempo, sí, pero a veces somos nosotros los que nos separamos. Yo me salgo del abrigo, entonces me da el mal genio y entonces me salgo y puedo hacer cosas. Puedo contestar feo, puedo gritar y después vuelvo a entrar, despacito. Pido perdón y vuelvo a entrar.
Qué vergüenza con Dios equivocarnos siempre en lo mismo. Es que Dios está feliz con nosotros. Dios se acerca a nosotros y nos dice: danza conmigo, juega conmigo, sal conmigo, vamos en el bus juntos, trabajemos juntos, adórame, cantemos, habla de mí, vamos y hablamos con el vecino, vamos y hablamos con tu amigo. Él está en continua comunión con nosotros. Y nosotros debemos corresponderle. Amén. Es que nosotros con Dios somos como niños. ¿Qué sucede cuando un niño está jugando y bota el jarrón que más le gustaba a su mamá? Sale corriendo a esconderse y cuando lo encuentran, sale así con carita de niño regañado y le hace ojitos. Mamá, perdón. Así le hacemos nosotros a Dios, ¿cierto? Dios mío, otra vez, perdóname, yo ya no quiero más. Pero hay que volver, así nos dé vergüenza, así sea difícil, hay que volver a Dios y decirle: Dios, perdóname, sí, otra vez me equivoqué en lo mismo, ayúdame, dame fuerza, quiero seguir. Vamos a Ezequiel nuevamente, capítulo 37, versículo 10. Dice, para gloria de Dios: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué le faltaba a ese cuerpo? Espíritu, ¿cierto? Dice que se unieron los huesos, salió tendón sobre ellos, salió carne, salió piel, pero no tenían vida. Y esto nos lleva a nuestra tercera conclusión, y es que solo Dios nos da vida, vida real, vida de estar felices con Dios, vida de no sentir ningún vacío en el alma. Eso solamente lo da Dios. Pero no solamente les dio vida. Dice: y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos. Ya les dio vida. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué nos está diciendo? No solamente estamos vivos, tenemos que trabajar. Tenemos que ponernos sobre nuestros pies y empezar la lucha. Empezar a trabajar para Dios. Porque cuando estamos vivos, pero sentados, no estamos trabajando, estamos acomodados, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. No, pero ya estoy vivo aquí sentadito, gracias a Dios. Dios ya me dio vida. Ya, yo era huesos secos, Dios ya me unió, ya me dio tendones, carne, piel, y estoy aquí sentadito, gloria a Dios. Y después, a trabajar. A trabajar. Ay, hermano, pero es que a mí no me dejan predicar en la iglesia. Pues si no está predicando en la iglesia, pues háblele a sus amigos. Vaya a esas personas con las que antes de pronto hacía otras cosas, con las que antes de pronto hablaba de otros temas, y dígales lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a veces nos da pena hablar con Dios. A ellos, a los que están afuera, no les da pena hablar de lo que hablan, ni un poquito. Y unos temas que uno se ruboriza, unas cosas supremamente irrespetuosas, pero no les da pena porque es su vida. Y nosotros hablamos de nuestra vida con Dios, o nos sonrojamos un poquito cuando lo intentamos.
Nos llenamos de colores cuando hablamos de Dios. Si Dios nos salvó. A mí personalmente Dios me cambió totalmente. Lo cual no quiere decir que hoy no tenga errores, tengo muchos. Pero Dios me rescató de donde yo estaba. A todos nos rescató. Y entonces, ¿por qué no decir con toda la felicidad, Dios me salvó? ¿Quieres lo mismo? A mí me enseñaron toda la vida a orar por la comida. Y entonces, cuando yo estaba en un restaurante, me servían, yo hacía así como disimuladito. Señor, muchas gracias por esa comida, amén. Y a comer, ¿cierto? Cumplí. En una ocasión estábamos con mi esposa en una pizzería. Habían 3 o 4 muchachos ahí. Llegó la pizza, se tomaron de las manos y oraron en voz alta. Y yo dije, Dios mío, yo lo estoy haciendo mal. Claro, a mí me enfrentó y me dijo, ¿por qué te da pena? Hoy, hermanos, cuando nosotros comemos en un restaurante, no importa el restaurante, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y oramos por nuestra comida. Porque no nos tiene por qué dar pena. Y nuestra comida puede ser una empanada, un tinto. Claro, ¿por qué me puede dar pena? Yo le estoy dando gracias a mi papá que me está dando la comida. ¿Por qué me puede dar vergüenza? A veces nos avergonzamos y a veces no actuamos. Amén. Dios nos enfrenta. Y Dios nos enfrenta tanto que nos pone en situaciones en las que estamos obligados a hablar, no tenemos otra opción. Que se acercan a uno y le dicen, no, mire, tengo un problema terrible en mi casa, ya no sé qué hacer, he buscado por todo lado. A mí me dijeron una vez, no sé, yo creo que Dios es la única alternativa, pero no sé. ¿Habla o habla? Opción A, habla. Opción B, habla. Opción C, todas las anteriores. ¿Habla o habla? Ese día me vi enfrentado, porque a mí me da un poco de vergüenza. A mí me da un poco de vergüenza hablar de Dios. Entonces yo decía, no, pues, tiene que ser una mejor persona. Tiene que dejar de tomar. Sí, eso no le sienta bien ni a usted ni a su familia. Pero cuando él me dijo eso, yo solo pude decirle, ¿sabe qué? Dios es el único que puede cambiar su vida. En nuestro proceso en el cual estamos, en el cual Dios nos está dando vida, nos está llevando hacia la vida, pasan pruebas. Hay momentos difíciles, hay momentos de vergüenza, hay momentos en los que nosotros decimos, uy, yo mejor me salgo. Me decía alguien hace poco, es que desde que voy a la iglesia me va peor. Yo le decía, precisamente esa es la prueba. Que usted pueda decir, estoy yendo a la iglesia, la situación está difícil, pero confío en Dios. Porque cuando uno se acerca a Dios, cuando uno está fuera de Dios, las cosas van bien, marchan bien. Cuando uno se acerca a Dios, curiosamente, todo se empieza a poner difícil. Para que uno diga, es que sin Dios me iba mejor. Mejor me alejo. Estaba mejor afuera. Pero no es así, es prueba. ¿Qué tanto nosotros soportamos? No nos podemos rendir, no nos podemos renunciar a mitad de camino. Ya nos falta poco, hemos avanzado mucho. A veces hemos dado 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero hemos avanzado. No podemos renunciar, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Debemos ser ejército de Dios. Y un ejército, como dice la hermana Miriam, se respalda uno al otro. Y cuando uno se cayó, ¿qué hace el otro? Lo levanta, lo ayuda. Usted se está devolviendo, venga para acá que vamos caminando. Si está herido, lo ayudo.
A veces nos olvidamos de eso y cuando vemos a nuestros hermanos tristes, en problemas, les decimos, Dios lo bendiga y que le vaya bien. ¿Y dónde está mi respaldo como guerrero? ¿Qué ayuda? Ojalá Dios lo saque de eso, porque está difícil la situación. ¿Y qué estoy haciendo yo? Somos parte de un ejército y si uno se cae, el ejército se cae. Por ende, todos tenemos la obligación de sostenernos unos a otros y seguir. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere